Con esto concluimos el video de la última sesión. Espero te sea de ayuda.
Pasemos a la sección 7.4, en la que veremos sumas y restas de fracciones algebraicas. Para esta sección tenemos el siguiente ejemplo, en la que tenemos suma y resta de fracción en un solo ejercicio. Antes de pasar a sumas y restas, vamos a buscar si podemos simplificar alguna de estas fracciones para que nuestra operación sea más sencilla. Por lo tanto, vamos a empezar factorizando los términos de cada una de estas fracciones, si esto es posible. En la primera fracción tenemos 2x más 6 en el numerador, que se puede factorizar como 2 por x más 3. En su denominador tenemos x cuadrada menos 9, que es el resultado de un binomio conjugado. Lo podemos factorizar como x más 3 por x menos 3. La segunda fracción, x más 1 entre x más 3, no puede ser simplificada, por lo tanto la pasamos exactamente igual. Y la última fracción, 5 sobre x menos 3 al cuadrado, en su denominador tenemos la expresión de un binomio cuadrado, que podríamos decir ya está factorizado, pero lo podemos expresar como x menos 3 por x menos 3. Una vez factorizadas nuestras fracciones, vamos a pasar a simplificar. La única fracción que podemos simplificar es la primera, en la que tenemos x más 3 en el numerador y en el denominador. Por lo tanto, se cancelan. Y la expresión de nuestra suma y resta de fracciones queda 2 sobre x menos 3 más x más 1 sobre x más 3 menos 5 sobre x menos 3 por x menos 3. Ahora, para poder realizar la suma y la resta de las fracciones, necesitamos convertir todas las fracciones a un mismo denominador, por lo que necesitamos el mínimo común múltiplo o MCM. Para encontrar el mínimo común múltiplo entre los denominadores, vamos a tomar cada uno de los denominadores y lo vamos a colocar en una columna. X menos 3, primera columna, x más 3 de la segunda fracción, segunda columna, y x menos 3 por x menos 3 en una tercera columna. Y vamos a ir factorizando. Entonces, primero dividimos x menos 3, y el único número o expresión que puede dividir a x menos 3 es x menos 3. Por lo tanto, la ponemos del lado derecho de la columna que escribimos, y dividimos cada uno de los términos o cada una de las columnas entre x menos 3. En la primera columna, x menos 3 entre x menos 3 es 1. En la segunda columna, x más 3 entre x menos 3 no se puede dividir, por lo tanto la pasamos igual. Y en la tercera columna, x menos 3 por x menos 3 entre x menos 3 elimina a uno de los términos y nos queda una sola vez x menos 3. Pasamos a la siguiente columna, ya que la primera columna ya se redujo a 1, que es lo que vamos a estar buscando en cada una de las columnas. Ahora, la columna que está con morado tiene x más 3, que solo se puede dividir entre x más 3. Entonces dividimos la columna 2 y la columna 3 entre x más 3. La columna en morado queda como resultado 1. Y la columna de color naranja no se puede dividir, por lo tanto vuelvo a expresar x menos 3. Mi última columna, que no tiene término 1, es la tercera, que tiene x menos 3, que solo se puede dividir entre x menos 3. Resolvemos la división y nos queda 1. Para encontrar el mínimo común múltiplo, vamos a multiplicar los factores que quedaron del lado derecho. El mínimo común múltiplo es igual a x menos 3, que multiplica a x más 3, que multiplica a x menos 3. Podemos expresarlo como x menos 3 al cuadrado, porque se repite el término dos veces, por x más 3. Entonces, este va a ser nuestro mínimo. Ahora vamos a cambiar cada una de nuestras fracciones a una fracción con denominador equivalente al mínimo común múltiplo. Por lo tanto, tomamos nuestra primera fracción, 2 sobre x menos 3, para poder convertirla. Repetimos la expresión y vamos a multiplicar y dividir entre el mínimo común múltiplo. Entonces nuestra función
está siendo multiplicada prácticamente por 1 y va a ser equivalente. Como queremos dejar en el denominador el mínimo común múltiplo, la parte que está con verde en la segunda fracción de la multiplicación se pasa igual y no la puedo usar para simplificar términos. Sin embargo, la del numerador se puede simplificar con la multiplicación de la primera fracción. Por lo tanto, el x menos 3 al cuadrado del numerador lo podemos simplificar a x menos 3 cancelando el cuadrado con el x menos 3 del denominador. Y nos queda la expresión en el numerador de 2 por x menos 3 por x más 3. Ya tenemos nuestra primera fracción equivalente. Vamos a repetir el mismo procedimiento con las otras dos fracciones. Ahora tomamos la fracción x más 1 sobre x más 3. Repetimos la fracción, multiplicamos por el mínimo común múltiplo, dividimos entre el mínimo común múltiplo, pasamos en el divisor el mínimo común múltiplo y buscamos simplificar el resto. Tenemos x más 3 en el numerador y en el denominador, por lo tanto se cancelan y nos queda la expresión x más 1 por x menos 3 al cuadrado. Esta sería nuestra segunda fracción equivalente que está sumando. Ahora tomamos la tercera fracción, 5 sobre x menos 3 por x menos 3. Repetimos la expresión y multiplicamos por el mínimo común múltiplo y dividimos entre el mínimo común múltiplo. Pasamos el denominador del mínimo común múltiplo y simplificamos el resto. Tenemos x menos 3 al cuadrado en el numerador y x menos 3 por x menos 3 en el denominador. Estos se cancelan y en el numerador nos queda la expresión 5 por x más 3, que sería nuestra tercera fracción, que está restando. Ya que tenemos el mismo denominador en todas nuestras fracciones, podemos expresarlo como una sola fracción y resolver las operaciones del numerador. Entonces, el mismo denominador pasa igual en una sola fracción más grande y empezamos a multiplicar. El 2 lo pasamos igual y tenemos la expresión x menos 3 por x más 3, es un binomio conjugado que nos da como resultado x cuadrada menos 1. Luego tenemos una suma de x más 1, lo pasamos igual, y x menos 3 al cuadrado es un binomio al cuadrado cuyo resultado es x cuadrada menos 6x más 9. Luego tenemos una resta con el 5 por x más 3. Aún no terminamos de simplificar nuestro numerador. Vamos a recorrer hacia arriba nuestra expresión para hacer espacio y seguimos con las multiplicaciones del numerador. El denominador sigue quedando igual y en el numerador multiplicamos 2 por x cuadrada, que es 2x cuadrada. 2 por menos 9 equivale a menos 18. En la segunda expresión, que es una suma, tenemos x por x cuadrada, sería x cúbica. X por menos 6x equivale a menos 6x cuadrada. Y x por 9, 9x. Ahora multiplicamos el segundo término del binomio x más 1. 1 por x cuadrada sería x cuadrada. 1 por menos 6x queda menos 6x. Y 1 por 9 nos queda 9. Y por último multiplicamos el menos 5 por x más 3. Tendremos menos 5 por x, menos 5x y menos 5 por 3, que sería menos 15. Ya no podemos realizar más multiplicaciones, pero podemos buscar sumar términos semejantes. Y siempre vamos a iniciar con el término de mayor exponente. Es nuestra fracción nuevamente con el mismo denominador. El término con el exponente más alto es x cúbica. Entonces sumamos términos de x cúbica, que solo es x cúbica, y nos queda x cúbica. Con x cuadrada tenemos 2x cuadrada menos 6x cuadrada más x cuadrada.
2 menos 6 es menos 4, más 1 nos queda menos 3x cuadrado. Los términos que contienen x son 9x menos 6x menos 5x. 9 menos 6 es 3x y 3 menos 5 nos queda menos 2x. Por último nos quedan las constantes, que son menos 18 más 9 y menos 15. Menos 18 más 9 equivale a menos 9 y menos 9 menos 15 nos da menos 24. El resultado de esta suma y resta de fracciones algebraicas será x cúbica menos 3x cuadrada menos 2x menos 24 entre x más 3 menos x menos 3 al cuadrado. Pasemos a la última sección de este video. En la sección 7.5 resolveremos fracciones complejas. Para esto tomaremos el ejercicio 10 del cuadernillo. Podemos ver que tenemos una suma de fracciones entre la resta de las mismas fracciones. Para poder resolver, primero vamos a hacer la suma en el numerador y la resta en el denominador. Tomamos el numerador 1 sobre m más 1 sobre n y vamos a sumar. Necesitamos el mínimo común múltiplo de los denominadores para poder resolver la suma. El mínimo común múltiplo habíamos dicho que se obtenía factorizando los denominadores. M lo podemos dividir entre m entre m es 1 y n sobre m no se puede dividir, por lo tanto dejamos la n como está. Ahora dividimos la n entre n, nos queda 1. El mínimo común múltiplo va a estar dado por la multiplicación de m por n, que es mm, y vamos a convertir las fracciones 1 sobre m y 1 sobre n al denominador mn. Tomamos nuestra primera fracción, multiplicamos y dividimos por el mínimo común múltiplo y podemos cancelar la m del denominador de la primera fracción con la m del numerador de la segunda fracción. Y nos queda la expresión n sobre m por n. Repetimos el procedimiento con la segunda fracción. Tomamos la fracción 1 sobre n, multiplicamos y dividimos por mn. Podemos cancelar la n de la primera fracción con la n del numerador de la segunda fracción. Y nos va a quedar la expresión m sobre mn. Y esta fracción va a pasar sumando. Como tenemos los mismos términos en la segunda fracción, en la del denominador, entonces podemos expresar el resultado de esta resta como n sobre mn menos m sobre mn. Y solo queda acomodar nuestras fracciones como se muestra del lado derecho. Ya que tenemos esa expresión, vamos a pasar a resolver la suma y la resta. Comenzando con el numerador, nuestro denominador común es mn, se queda como denominador de nuestro resultado. Y tenemos n sobre mn, podemos colocar una n en el numerador. Y para la fracción m sobre mn podemos colocar una m en el numerador sumando. Para la fracción del denominador tenemos de nuevo el denominador mn. De la primera fracción n sobre mn dejamos la n y de la fracción m sobre mn dejamos la m, pero ahora respetando el signo de la fracción. Cuando tenemos fracciones de fracciones, lo podemos expresar como una división de fracciones, en la que el numerador, que está marcado con rosa, va a ser la primera parte de la división y la parte que está con verde va a ser la segunda, expresando de la siguiente manera: n más m sobre mn, ponemos
el símbolo de división y pasamos el denominador n menos m sobre mn. Dijimos que para poder resolver este tipo de divisiones, la segunda fracción intercambia su numerador con su denominador para poder expresarlo como una multiplicación. Por lo tanto, nos queda la segunda fracción mn entre n menos m. Podemos buscar términos semejantes entre el numerador y el denominador que estén multiplicando en su espacio para poder cancelarlos. Podemos cancelar mn de la primera fracción del denominador con mn de la segunda fracción en su numerador. Y el resultado de esta operación va a ser n más m entre n menos m.